buenas tardes a todos. Un gusto estar acá en representación del equipo de Economía Aplicada, que ahora nos falta un integrante que quedó allá en Colonia, pero creo que está escribiendo un artículo, por eso lo perdonamos, para la revista que va a salir en diciembre, relativo a estas cosas. Bueno, mi presentación va a ser en cierta forma una continuación de lo que presentó Ferraro sobre este tema, con un corte, digamos, un poquito más enfocado hacia la simulación y un poco para ver resultados económicos, que en este caso no hubo mucho desarrollo de valores económicos. El objetivo de la presentación entonces es evaluar el impacto productivo y económico de proyectar un camino tecnológico a 2030 para los grupos tipificados por orientación productiva y nivel tecnológico, es decir, vamos a ver con esos grupos que hicimos cómo podemos sacarle jugo para ver qué escenarios podía haber de movimiento de ese tipo de productores, de esos sistemas, para avanzar hacia un horizonte de que no está tan lejos de 12 años o un poco más adelante, ustedes verán. Como metodología, bueno, Bruno les mostró lo que es la encuesta ganadera. Vamos acá a incorporar toda la parte de modelación. Ella le presentó unos resultados ahí productivos que salen de la modelación. No sé si se entendió bien eso, claro. Desgraciadamente en la encuesta no tenemos datos productivos, no sabemos esos productores qué es lo que están produciendo. OPIPA está haciendo un esfuerzo importante, un trabajo bastante complicado seguramente sea, de conseguir a través del SNIC ver si se puede asociar toda esa información valiosísima que tenemos en la encuesta con la productividad, para poder decir, bueno, sí, los básicos realmente producen menos, que no nos dé después que los básicos producen más carne que los de la invernada intensiva. Y entonces lo que vamos a hacer es, usar un poco de la modelación para suplir, digamos, en cierta forma, esa falta de datos de productividad y de ingreso económico, y asociarla a la información que sí tenemos de la encuesta. Entonces, simplemente como repaso, para que quede claro lo que hicimos, bueno, tenemos la encuesta ganadera, que son una cantidad de casos. Lo que hacemos entonces es caracterizar los sistemas o niveles tecnológicos ahí, decimos, bueno, como son muchas variables, generamos un índice que no importa demasiado ahora ver cómo se usa, pero decimos, bueno, si tiene tore continuo, si no hace diagnóstico de gestación, le ponemos un valor a esas cosas y bueno, nos termina generando un valor en una columna, digamos, que cuanto más alto para nosotros es peor. En este caso, si hacen tore continuo le ponemos 1, si no 0. Si no hace diagnóstico de gestación le ponemos 1, si lo hace le ponemos 0. Y así, y lo multiplicamos por unos coeficientes, también incluye la carga ahí, y entonces nos da que, bueno, los productores que están por encima de 10 como criterio, que seguramente hagan en tore continuo, no usen diagnóstico, tengan alta carga, los ponemos en un nivel básico. Y hace eso mismo para todos los que tienen, ya sea cría, ciclo completo o incompleto. En el caso de la invernada, bueno, los criterios son un poco diferentes, pero también el que hace exclusivamente sobre campo natural y tiene novillos de mucha edad, los ponemos en el básico. Y con una cantidad de esas variables, entonces lo que hacemos es segmentarlo y generar 8 grupos, diferentes, que son las combinaciones entre orientaciones productivas y los 4 niveles tecnológicos de esos que le pusimos básico, ajustado, mejorado y avanzado. Y ahora vamos a ver un poquito del porqué de los nombres. Estos 8 grupos lo que hacemos es los pasamos por un modelo de simulación donde tratamos de representar lo mejor posible las características que tienen estos 8 grupos, y entonces de ahí lo que podemos es sacar la productividad y el ingreso que podemos esperar para esos grupos, como decía, para suplir la falta de información de eso que tenemos en la encuesta, que no se relevó, por supuesto. Entonces ahí lo que obtenemos con la modelación, productividad, resultado económico, y después nuevamente con la encuesta, y esto es lo más valioso, porque si nosotros modelamos determinada cosa, bueno, nos quedamos en la modelación, tenemos el predio, un criador básico, muy extensivo, produce esto, tiene este ingreso. Pero lo que tenemos de la encuesta es que estos sistemas de producción, sabemos qué cantidad de productores tienen esos sistemas de producción, porque eso sí lo sacamos de la encuesta, y qué superficie promedio tienen esos productores. Entonces, estos modelos productivos y económicos los llevamos a nivel país. Eso es lo importante y lo interesante de combinar las dos metodologías, la modelación con los resultados de la encuesta. Entonces, esto es lo que terminó Bruno mostrando, los niveles productivos mediante modelación, generados mediante modelación, de los grupos que definimos en la encuesta. Entonces tenemos una cría, como decíamos, produce 44 kilos, en la medida que se ajusta su factor de producción. Esto básicamente es eliminar en tore continuo, hacer diagnóstico de gestación y por lo tanto
refugar las vacas falladas y no volverlas a entorar al año siguiente, hacer condición corporal, bueno, bajar la carga, variable muy importante. Y con eso, ajustando esos factores, aún con campo natural, aún sin engordar las vacas, se llega a 77 kilos de producción de carne por hectárea. El siguiente paso del sistema es incorporar mejoramientos de campo, con lo cual se logra engordar las vacas. Este es el cambio, digamos, cualitativo que hay entre estos grupos: mejoramiento, engordar las vacas, y mejora también los indicadores reproductivos y otras cosas. Entonces logran casi 90 kilos de carne, y el avanzado ya incorpora, más que mejoramientos, algo de praderas, suplementación, algunas tecnologías de destete precoz o destete temporario, y logramos entonces en el eje de los 98 kilos. Básicamente estos sistemas tienen cría, el ciclo completo e incompleto, siguen el mismo proceso en la parte de cría, y bueno, y después los mejoramientos obviamente van a engordar los novillos, también se engordan las vacas acá y en este no, y bueno, se empieza a intensificar y se logran productividades mayores. El ciclo completo también, es interesante ver que el ciclo incompleto, en la medida que se intensifica, lo que hace es acelerar y avanzar, digamos, terminar rápido los novillos, pero como son cerrados, digamos, lo que hace el sistema es agrandar su componente de cría, por lo tanto no se incrementa tanto su productividad en la medida que se intensifica como el ciclo completo, ¿no? Que el componente de engorde pesa más. Y por último la invernada, donde estos primeros grupos son sobre campo natural, mejorado, y praderas en el orden del 40% que producen 240 kilos de carne. Entonces hasta ahí tenemos la modelación de los 16 sistemas en producción. Recordamos un poquito porque hay un dato que sale interesante. Estos son los números de productores que tenemos en cada casillero. 4.000 productores básicos de cría, 567 básicos de invernada, así, y miremos este dato que es interesante, que es el de ciclo completo mejorado. El ciclo completo que tiene mejoramientos de campo, o sea, tiene mejoramientos, tiene más del 3%, pero no tiene predominancia de praderas y verdeos sobre el total de mejoramiento, porque ese es el avanzado, ¿verdad? O sea que tiene más bien mejoramiento, puede tener algo de pradera, pero más bien mejoramiento. Entonces, esto lo que tenemos acá es un cuadro que para mí me resultó muy interesante y muy llamativo, ¿no? Esto es, viendo la productividad, que eso es el dato que ustedes pueden cuestionar, porque eso está sacado en un modelo, después vamos a ver si da más o menos coherente o no. Viendo la productividad, sabiendo el número de productores que hay en cada estrato y la superficie promedio que tienen, nos da dónde se produce la carne en nuestro país. Y no solo la carne que se vende a faena, sino la carne en general. Como pueden ver, esto es en porcentaje de toda la carne producida, de todo el peso vivo, los kilos producidos en los sistemas. Y bueno, tenemos en los niveles básicos en 3, 5, 2, 2. La invernada en definitiva, 2, 2, 5, 5. Pero el ciclo completo mejorado por tener una producción que era de 105 kilos de carne vacuna, con casi 1.700 productores, y la superficie andan 900 hectáreas más o menos en promedio, produce el 23% de la carne del país. Y le ponemos el ajustado y el avanzado y tenemos 44, 60% de la producción está en esos grupos. El detalle es que acá puede haber en estos dos, sobre todo, ciclo completos abiertos, ¿no? Porque caracterizamos como ciclo completo, pero pueden ser abiertos. Y ahí donde decimos abierto, bueno, que a veces puede ser tan abierto que sea más parecido a una invernada, ¿no? Entonces esto se corre un poquito más hacia la invernada. ¿Por qué? Porque si un productor tiene 100 hectáreas, tiene 100 vacas, por ejemplo, y produce 40 terneros machos, y los engorda, pero compra 400 terneros, que también los engorda, ¿eso qué es? En realidad sí es un ciclo completo abierto, pero en realidad más bien un sistema de invernada. Pero bueno, más allá que esto pueda caer un poco acá hacia la invernada, por la definición, y es un tema de criterio, es muy interesante ver, creo que esa información yo no la conocía, por lo menos ver de dónde viene la producción del país de carne. Para pasar algo de la parte económica, algún detalle de los supuestos que hay atrás, que muchas veces son bastantes. El costo de la mano de obra se considera según nivel de intensificación
O sea, no se toma en cuenta ni la escala, ni variaciones por la escala, ni por la orientación. O sea, simplemente se toma que el básico tiene $8,3 por hectárea de mano de obra. En la medida que se va intensificando, sube hasta un avanzado de 24. Pero si es avanzado en cría o en invernada, tiene $24. Y si tiene 100 hectáreas o tiene 10.000 hectáreas, si es avanzado, tiene $24 por hectárea de mano de obra. Es un supuesto. Obviamente los productores chicos muchas veces la mano de obra es familiar y bueno, ahí puede haber muchas metodologías para estimarla, pero bueno, me parece que por lo menos se contabiliza a un mismo criterio para todos. Y bueno, hay otros costos sí que son en función de la escala, como amortizaciones, reparación y mantenimiento de vehículos y combustible. Se utiliza una ecuacióncita que hace que más escala, digamos, el costo disminuya por hectárea. Bueno, ya pasado ese punto, este es el ingreso de capital, o sea, sin renta de los sistemas modelados, ¿no? Y esto es, creo que coincide bastante con algo de lo que vimos de las carpetas de plan. Yo diría que las carpetas de plan pueden dar en productores más bien de tipo entre ajustado y mejorado, ¿no? Más bien las de FUCREA están más a nivel de productores más avanzados, con más alto porcentaje de praderas, pero bueno, esos son los ingresos de capital, o sea que acá no hay pago de renta de los distintos sistemas. Entonces lo que podemos ver es que, bueno, en un sistema básico de cría, ajustando los factores de producción, esas variables que definían el sistema, no hacer diagnóstico de gestación, entorno continuo, bajar un poco la carga y ese tipo de cosas, pasábamos de 44 kilos a 77 creo que era, y sobre todo lo importante es que podemos pasar a tener un ingreso que supere de más de $50 más, ¿no? O sea, realmente es notorio. La cría, la intensificación, digamos, no la favorece demasiado, ¿no? Evidentemente que la cría como proceso biológico tiene muchas limitantes, está bastante topeada en una cantidad de cosas, pero bueno, sí crece el ingreso obtenido, ¿no? En el ciclo completo también hay un incremento a la medida que vamos intensificando. También está bastante topeado, tanto como están bastante topeados por ese hecho. O sea, intensificamos, sacamos antes los novillos, entonces ese sistema, digamos, tiene un componente de vacas más grande en realidad, un componente de cría más grande. Imagínense ustedes, si yo tengo un ciclo completo, que tengo los novillos 4 años, casi que todo mi sistema es puro novillo. Ahora, si yo tengo un sistema de ciclo completo que produzco los terneros y lo saco un año, el componente, digamos, de engorde es menor. Yo agrando la cría, porque lo otro me ocupa poco tiempo y pocos recursos, en definitiva, porque es muy rápido. Siempre hablando de ciclo completo cerrado, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ve un poco esta tendencia que no avanza demasiado. Mientras que la invernada sí responde a la intensificación, ¿verdad? Más forraje, más carga, más suplementos, y digamos, los ingresos suben bastante. Si bien, como también se planteó, en muchos niveles, los ingresos son bastante parecidos, ¿verdad? Bueno, luego de hecho esto, entonces dijimos, bueno, tenemos una grilla con los sistemas, los 16 sistemas y sus niveles tecnológicos, tenemos la producción, tenemos el ingreso, tenemos la cantidad de productores que hay en cada uno y la superficie que tienen. Entonces vamos a agregar todo eso, a ver si nos da algo parecido a lo que es el país o no. Para decir, bueno, si nos da algo bueno, algo coherente, podemos hacer algún escenario, hacer alguna cuenta, pero si no nos da nada, bueno. Entonces, agregando todo eso, lo que nos da es una producción vacuna de 96 kilos de peso vivo por hectárea, que el Pepe mostró 94, no sé cuál es la fuente eso que tenés. Sé que anda bastante bien. La producción de peso vivo, de kilos, pero que van directamente a faena, que es el dato que tenemos, también esto es una imagen de una tabla de la nueva idea, que bueno, el último año fue de 1045, 1100, el año anterior, sé que anda por ahí. El área mejorada, que nos tira digamos, la agrupación de todos los sistemas según el modelo, nos da un 8%, eso es más bajo, pero bueno, Gonzalo decía clarito, ¿no? O sea, cuando el productor dice, cuando en el país se dice que hay un 16% de promedio de área mejorada, yo no sé si son realmente mejoramientos que están produciendo como se debe. En el modelo los mejoramientos que le ponemos son, bueno, si ponemos una festuca da
8.000 kilos. El modelo no hay mucho para jugar, porque puse 6.000 al primer año y 10.000 al segundo, un mejoramiento da 6.000 kilos. Y bueno, entonces eso es lo que nos da. Capaz que está un poco bajo, sí, pero bueno, me parece que hay mucho de eso. Estos datos yo no sé, no tengo chequeado si esto más o menos, la compra de terneros, o sea, la demanda de terneros por la invernada es lo que nos da. Acá puede haber un poco de ruido, la invernada también se nutre de algunos novillos, pero las cabezas que se nutre la invernada son 656.000 y el aporte de la cría de terneros es de 703.000. No sé si, Pepe, tenés el dato de transacción que puede haber. Medio bajo. Sí, puede ser. Acá no está la exportación en pie, ¿no? Claro, esto saldría de las ventas. Y bueno, esto nos da, agrupando todo esto, nos da un Producto Bruto del sector de 2.400 millones de dólares y un margen neto del sector de 950 millones de dólares, que en realidad no sé muy bien qué quiere decir. Porque es la agrupación de todos los sistemas con su área y su producto. Bueno, como decíamos, acá tenemos una grilla con una cantidad de distintos productores. Y lo que planteamos bueno, ¿cómo se podrían mover estos grupos? ¿Qué implicaría mover estos grupos a un nivel siguiente para la productividad y el ingreso del país, ¿verdad? Entonces, vamos a plantear algunos escenarios que veremos después, son simplemente escenarios. Que lo que tenemos acá son los porcentajes de productores que pasan de esta grilla que tenemos acá al estrato siguiente. O sea, por ejemplo, de 3.950 productores que tenemos básico, el 10% pasa a ajustado. En este caso juntamos ciclo completo y ciclo incompleto y esto es invernada. Entonces acá hay un escenario que nos dice, bueno, de básico a ajustado pasan un 10% en todas las tres orientaciones, cría, ciclo completo, invernada. De ajustado a mejorado, la mitad pasan hacia el estrato siguiente y de mejorado a avanzado sube la mitad también para el siguiente. Esto estamos hablando en el tiempo que ustedes definan que puede ser razonable hacerlo, al 2030 o más. Algún día, evidentemente, esto ha pasado, la evolución, estos sistemas han evolucionado todos, el tema son los tiempos, ¿no? Y obviamente que, por ejemplo, nosotros planteamos que estos son un poco más difíciles de mover, ¿no? Acá hay todo un tema de cambio generacional, quizá en 10 años muchos productores que están al frente no lo van a estar y puede ser más fácil. La tecnología hace que esté más cerca del productor, más fácil, más accesible, una cantidad de consideraciones. Y acá simplemente tenemos, bueno, estos avanzados no tienen parador de moverse, los que están en avanzado, digamos, y lo que planteamos es un incremento de productividad de este último eslabón, ¿tá? De 10, 15 o 20% para los cría, ciclo completo y invernada. Entonces, ¿esto qué nos daría? Bueno, entonces lo que nos daría es, estos son los indicadores para el sistema base, el actual, el país de hoy, y esto sería el cambio, ¿no? La productividad pasaría de 96 a 110 kilos de carne, que es un 15%. El área mejorada también, con los porcentajes, no son quizá los más adecuados, pero capaz que el porcentaje de cambio sí es bastante razonable. El Producto Bruto a faena, lo que decíamos, los 1.066 miles de toneladas que hoy producimos, que corresponde con lo que produce el país, pasarían a 1.200, 12% de variación, y así sucesivamente, ¿no? Ahí tenemos los costos en pasturas, costos en suplementos, margen bruto, costos fijos, ingresos de capital, que es lo que decíamos acá, de todo el país, que tampoco sé lo que significa, porque son todas cuestiones intermedias, pero bueno, es un ejercicio. Y esto serían, ahí estaríamos hablando de las demandas que les mostré hoy, demanda de terneros, oferta de terneros de la cría, y esto sería el balance. Y este cambio acá, por ejemplo, con este cambio estaríamos, no sobraría nada, ¿verdad? Estaríamos justos, y acá no habría margen para exportación ni para nada. Bueno, esto es simplemente un escenario.
Acá tenemos otro escenario que tratamos de ver, bueno, vamos a esforzarnos para lograr un 30% de productividad, algo de que ya hablaron algunos, el proyecto que SDSN, que hemos trabajado con OPIPA, que plantea para el 2030 un cambio del 30% de productividad. Entonces lo que decidimos, bueno, fue pasar un tercio de los productores del básico al ajustado, tanto en cría, igual en los tres grupos, los 4 grupos, mejor dicho, y cambiar todos los productores de cría del ajustado para el mejorado, que todos se incrementen, ¿verdad? Cosa que algo es... el tema es el tiempo, pero eso debería ser algo natural. En todos los rubros por lo menos funciona así, más allá que el tiempo decida cuándo se va a dar, pero bueno. Entonces acá en el ajustado quedarían los que suben estos y pasarían todos los que están al siguiente. Lo mismo para estos grupos, ¿no? Y también tenemos estos incrementos de productividad, un 15% incrementa la cría, el 20% ciclo completo y el 20% la invernada. Y con eso el cambio que llegamos logramos el 30% de cambio, ¿tá? Que implica pasar a 125 kilos de carne. Y con esos otros indicadores que ven ahí, el área mejorada, tampoco los números no son quizás muy felices, pero subiría casi un 45%, capaz que ese dato es interesante. Las toneladas a faena de 1066 pasan a 1338. Y bueno, producto bruto, costo directo y todo lo demás. Y bueno, acá tenemos un problema con la demanda que quedaría insatisfecha, la demanda de terneros. Cabe aclarar que cuando el incremento de productividad que le ponemos al avanzado es simplemente para el cálculo de la producción, ¿verdad? Porque no está... ese incremento debería pasarse por el modelo para todos los sistemas para generar cómo se logra esa productividad, que quizá incrementar la pastura, lo que sea, eso no está hecho. Simplemente para calcular este valor. Pero lo otro es simplemente moviendo los productores de sus niveles hacia el siguiente sin cambiar la productividad de cada uno de los grupos. Y bueno, y un poco lo que se preguntaba por ahí, la inversión necesaria para hacer algo de esto, más allá de la inversión, alguna inversión en pasturas, que eso está puesto como costo, ¿verdad? Está el costo anualizado. Acá hay un ejercicio que obviamente no lo podía haber hecho a nadie más que el contador Ferraro, que es realizar una inversión que básicamente está definida por incremento en alambrados, o sea, de empotreramiento, alambrados, aguadas, ¿qué más era, Ferraro? Bretes, mangas, todo lo que es infraestructura para lograr sobre todo el cambio en los niveles más básicos que quizá puedan no tener esa infraestructura. Eso representa 20 millones de dólares. El asesoramiento técnico también estimado como 12 jornadas por cada 500 hectáreas anuales, ¿tá? ¿Cuánto costo tendría? Estos son millones de dólares. Y entonces tenemos un ingreso proyectado, que es este aquí, ¿tá? Que está sacado de los cuadros anteriores, y este es el ingreso sin el proyecto, sin la inversión, sin los cambios, ¿tá? Entonces la variación, la diferencia son algo así como 8 millones, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es el flujo, y bueno, ahí lo que tenemos la TIR al año 6 de un 5%, y la TIR año 10 un 15%. Y acá tenemos una estimación de recuperar esta inversión país a través de la exoneración por inversiones de IRAE, ¿no? O sea, entonces acá lo que estamos planteando es recuperar estos 20 millones de dólares con, acá tenemos el ingreso incremental de 7,6 específicamente entre proyecto y no proyecto. Obviamente se toma una tasa de interés inexistente, y ahí tenemos entonces el ingreso incremental, que sería la recuperación de esta inversión. Esta está acá año a año, y entonces precisamos 11 años para recuperar esta inversión, ¿no? Este es el valor presente neto con 11 años, ¿no? Perdona, vale. Una cosa, los 20 no son 20 millones, sino 20,9 dólares por hectárea. Ah, sí, está bien. En términos de dólares por hectárea, pues sí, no son 20 millones de dólares, sino que son los 20 por todas las hectáreas. Sí, 20 dólares por hectárea. Ahí está. Y, digamos, recuperar la inversión es un ejercicio un poco que si el sistema de exoneración por inversiones cumpliera con, digamos, todos cumpliéramos con la inversión esa de 20 dólares por hectárea, cumpliéramos con los requisitos, el sistema de exoneración por inversiones, y solamente tomando
no todo, digamos, no todo el IRAE que genera el ingreso total de esas hectáreas, sino solamente con el ingreso incremental, asumiendo eso, digamos, para ver cuánto nos llevaría poder tener el repago de eso, digamos. La idea es armar un PPN sin una tasa de interés, evidentemente, porque, digamos, estamos hablando del sistema de financiación. Es decir, ver qué grado, de alguna forma la idea es un poco ver qué grado de factibilidad podría tener, generar. La pregunta que se hizo hoy más temprano, que se le hizo a José Berbejillo, es decir, ¿qué grado de factibilidad puede tener, de alguna forma, generar las inversiones necesarias? Cuando hablamos de las inversiones, no están incluidos los costos de capital corriente, que también, digamos, o sea, de alguna forma, uno los hace en el correr del proceso productivo y lo recupera a la venta, o sea que también habría que haber tenido un financiamiento ahí. En este ejercicio solo pusimos lo que es las inversiones de instalaciones fijas, que se consumen en procesos mucho más diferidos en el tiempo. Pero bueno, el ejercicio es, de alguna forma, acercarnos un poco a la factibilidad de hacer una inversión país para subir ese escalón productivo. Esa es un poco la idea de esto. Y bueno, más o menos las tasas dan eso con un montón de supuestos atrás. Pero en definitiva es un ejercicio. Bueno, consideraciones finales del trabajo que presentamos. Bueno, llevado a nivel nacional para el escenario de desarrollo tecnológico propuesto, en el último caso, la última simulación, alcanzaríamos unos 125 kilos de peso vivo por hectárea para el área ganadera, que como todo, como decía hoy el Pepe, es cierto, a uno le parece que es poco esto, ¿no? Pero andar a lograr el promedio del país, subir 30 kilos en el promedio del país es muchísimo, ¿no? Bueno, este escenario coincide con los objetivos planteados a nivel país en el marco del proyecto Guiño-Pipa, ya se habló. Bueno, como mencionaba Bruno, considerando los ingresos y costos incrementales y las inversiones necesarias para supuestamente lograr esto, el escenario sería factible bajo las condiciones presentadas. Y bueno, utilizando instrumentos como la exoneración impositiva por inversiones, considerando solo el ingreso incremental del escenario planteado, en 9 años se lograría financiar esta inversión requerida para el cambio tecnológico propuesto. Muchas gracias. ¿Preguntas para Suárez de Lima? Para el equipo. ¿Para el equipo? Maneco, antes de entrar al final de tu charla, que supongo que es lo que más interesa, algo aclaratorio, tú dijiste que el 60% de la carne se produce en establecimientos de ciclo completo. Me impresionó ese dato. Sí. Me impresionó ese dato y me llamó la atención que después, en los distintos escenarios que te planteaste, no te focalizaras. ¿Qué pasa si concentramos nuestros esfuerzos donde se produce el grueso de la carne y nos olvidamos donde la producción de carne, según tus números, porque la verdad que me choqueó, es más marginal? Por favor, algún comentario. Sí, ahí está presentado, un poco sale de ahí de otras cosas, ¿verdad? Un alto número de productores acá, pero también acá y acá, más que en otros grupos, con superficie muy alta, y por ser ciclo completo ya, que no es el básico, tienen producciones de 100 y 120 kilos de carne, ¿tá? Entonces, entre estos tres, digamos, se llevan una productividad muy alta. A mí también me sorprendió. Lo que yo, como consideración, capaz que no es solo acá, capaz que acá hay ciclo completo tan abiertos que son en parte sistemas más bien de invernada que de otra cosa, pero esto es así. Con respecto a lo otro, sí, el tiempo no dejaba para otras cosas, pero teniendo la matriz armada como la tenemos, es muy interesante ver cómo se pueden mover los distintos grupos para decir, bueno, si yo me enfoco en lograr la mejora en el ingreso a mayor cantidad de productores, por ejemplo, ¿qué tengo que mover? Si yo me enfoco en mover productores que son los que están produciendo y por lo tanto el cambio va a generar un producto más, digamos, una producción, un incremento productivo más grande, ¿qué tengo que mover? Todas esas respuestas se pueden lograr jugando con estos coeficientes y habiendo armado, digamos, el mapa de la producción ganadera del país de la forma que lo armamos, donde, como te decía, lo que podemos dudar
es de estos cuadros, ¿verdad? De la producción que tienen estos grupos, porque lo otro sale de la encuesta. Y bueno, yo creo que son razonables y viendo los datos del IPA, de Gonzalo, de las carpetas de FUCREA, no andan muy lejos de la realidad. Entonces, juntando estas tres cosas, este cuadro con los otros dos, tenemos ese mapa y bueno, evidentemente hay muchas cosas para jugar ahí, para ver dónde se pueden poner los tantos y con qué criterios y qué es lo que buscamos, ¿verdad? Si incrementar productividad o cambiarle la vida a más gente, etc. Acá ahí te lo pregunto. Sí, Maneco, anda al del número de productores, si podés, que es el naranja. Sí. Así como a Pepe lo impactó y a mí también el aporte del ciclo completo, es impactante lo del número de productores de cría que se mantiene en un nivel básico. Estos tienen 179 hectáreas. Correcto. De todas maneras, a mi juicio, independiente de la escala, y capaz que estoy equivocado, es muy dudoso pensar que son racionalidades precapitalistas. Por más que sean chicos, quieren ganar plata. Entonces, y es probable, que quería un comentario de ustedes a ver qué les parece, pero me parece que ahí en la cría se dan algunas condiciones particulares que tienen que ver con los distintos, con las distintas opciones que tiene sobre todo el productor con la vaca. La vaca, además de ser máquina de producir, es producto en sí mismo una vez que se venda, y también, y me quiero enfocar en este tercer aspecto, es una reserva de stock de valor para productores que probablemente no tengan acceso al sistema financiero, no tengan acceso a créditos, o sea una forma de caja o sea una forma de una moneda de cambio, y en la medida de que existan variaciones en el precio, favorece algún tipo de conducta especulativa, de manera tal que los niveles de productividad dejan de ser importantes, no es que no sean importantes, pero pierden importancia relativa y gana importancia relativa cómo poder comercializar o en algún momento realizar ese stock de valor que se retiene, en detrimento de la productividad, por supuesto. Ahora, habría que ver cómo, de alguna manera, los precios relativos impactan en eso. Sabemos que hay momentos del año, por ejemplo, que una vaca flaca se paga a precios de escasez. Muchas veces lo vemos eso en las pantallas, cuando la vaca flaca vale mucho más de lo que debería valer según las expectativas de ella misma como gorda, que muchas veces pasa eso. Capaz que está de alguna manera explicando estas conductas. Lo cierto es que habría que preguntarse por qué hay una cantidad de productores, porque en definitiva a mi juicio hay que poner la gente primero, más allá de la productividad ahora. ¿Por qué este comportamiento de tantos productores? Que además, por chicos que sean y por pocas vacas que tengan, serían un factor dinamizador de una cantidad de otras cosas que no están contempladas en ninguna modelización, digamos, porque no tienen por qué estarlo. Pero me parece que ahí hay un filón para seguir poniéndole foco, porque me parece que, obviamente, como tú mostraste en el cuadro celeste, no tiene tanto impacto en lo productivo, digamos, puede doblar según si vas al celeste, al cambiar de estamento puede doblar la productividad. Igual hay un trayecto grande para lograr mayor productividad, ¿no? Va de 44 a 90 o 90 y algo más que el doble. Como los otros, digamos, hay otros que es un poco más del doble, otros un poco menos del doble, pero básicamente podemos pasar del básico al avanzado, es el doble el impacto. Pero lo cierto es que me parece que al interior de la cría y al interior de esos predios chicos me parece que hay otras variables que deberíamos de considerar para poder entender la racionalidad de esos productores, porque vuelvo a reiterar, me parece bastante poco probable que tengan una racionalidad precapitalista. Sí, de acuerdo, creo que, no sé si amerita mucha respuesta, creo que me parece que lo que sí es cierto es que debe haber muchos factores más que uno, ¿no? Muchísimos factores. Quizá algunos sí están cómodos como están porque viven en el campo y están conformes con eso, quizás es un tema de herencia, de cómo produjeron y bueno, no tienen demasiadas aspiraciones a cambiar. Eso puede cambiar con el cambio generacional. Mucho de lo otro es cierto, o sea, es un sistema, digamos, que no
tienen ahí como una reserva de caja y bueno, quizá el ingreso viene por un salario fuera de ese predio, ¿verdad? Extra. Una cantidad de factores. Creo que, no sé, niña, hace 20 años, 30 años que estamos hablando de eso. Pero bueno, es así. A veces es un poco difícil porque siempre no son números, ¿no? Estamos hablando de gente. Entonces a veces también uno siempre tiene ese riesgo de decir algo que pueda ser malinterpretado en términos de que si conviene poner el esfuerzo acá o ponerlo acá, si vale la pena, si mueve la aguja o no. Haciendo esa salvedad igual y para no rehuir a este tipo de discusiones que creo que tendríamos que darlas sanamente, una de las cosas que nos está mostrando estos trabajos, acá no va para presentar todo y seguimos trabajando sobre ellos, es que en ese esfuerzo por mejorar digamos, los niveles tecnológicos, es clarito que en términos simplemente de mover la aguja, es claro dónde hay que poner los esfuerzos, ¿no? Entonces, poner los esfuerzos en los otros grupos puede tener, sí, muchas justificaciones de otro tipo, sociales, bueno, todas las que uno quiera agregarles, ¿no? Pero nosotros haciendo los ejercicios, que no presentamos todo acá, pero haciendo ejercicios de simulación, veíamos que inclusive el pasaje de un productor la tenemos con el pobre criador básico, ¿no? Pero digo, de cría básico a cría ajustado o aún de ajustado a mejorado, en realidad no cambiaba demasiado la cosa. Había un esfuerzo para hacerlo y en realidad no cambiaba demasiado la cosa y te hace sospechar que muchos de esos grupos, aunque sacamos los menos de 50 hectáreas, en realidad hay muchos productores dentro de esos segmentos que no pueden subsistir si no hay un tipo de trabajo fuera del predio o cosas de esas. Y una de las cosas que lo hemos discutido con el grupo y con Pepe varias veces y que nos falta saber cómo hacerlo, es poner cómo hacemos para computar el costo oportunidad del tiempo del productor, ¿verdad? Porque a veces uno dice, sí, hay unas tecnologías que son de bajo costo, que ¿por qué no pasan? El problema es que muchas veces hay un costo que no está, que no es un costo financiero, es un costo oculto, es un costo económico oculto, donde el propio, los gringos le llaman ocio, ¿no? Pero en el buen sentido, ¿no? El tiempo del ocio, o sea, aquellas cosas que el productor tendría que dejar de hacer, aparte de la inversión, lo que tendría que dejar de hacer para hacer trabajar en un nivel más elevado tecnológicamente, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué hay muchos productores todavía a esos niveles? Uno, por esas razones, y otro, porque ni siquiera tienen a veces la capacidad de invertir, ¿no? Un tipo que tiene unas pocas hectáreas, a veces, ¿por qué tiene todo de continuo? Y bueno, pues tiene un par de potreros nomás, no tiene forma de separar los toros de las vacas, entonces hay muchas cosas que van dentro de eso. Y lo otro que tú decías que es importante, ese doble valor, ¿verdad?, que ya fue investigado hace muchos años, del valor de la vaca como activo y como bien realizable, es una de las explicaciones a mi juicio, no es algo que hayamos podido todavía ver la causa-efecto real, es una de las causas de la sobredotación. Porque ese productor chico, sí, está todo en el piso, produce muy poco, pero él tiene esa vaca o ese novillo, lo que sea, que puede cuando necesita para una cuenta realizarlo y pagarlo, ¿no? Entonces, obviamente que el tema es muy complejo. Nosotros estamos en esa discusión para tratar de ver cómo podemos incorporar en este análisis, que solo toma la parte de plata, digamos, ¿no?, para hacerlo. Y lo último, que ya en realidad no tiene que ver mucho con la pregunta, pero sí hace al tema, es también en la actualidad vemos este tipo de cosas, pero claro, estamos en una situación de un sistema ganadero que viene de varios años en los cuales los productores, para poder subsistir, se comieron su fondo de amortización, ¿no? Y no tienen posibilidad ya no solo de hacer inversiones, sino que apenas si tienen capacidad de mantener las inversiones que tenían en el Estado. Entonces, es un tema preocupante, no es para tirar abajo la moral de nadie, pero o sea, obviamente esto nos lleva a tener que realmente poner imaginación y tratar de trabajar fuertemente, ver
¿Cuáles son las opciones reales que tienen los productores para salir de esta situación? Muy interesante el tema. Tengo 2 preguntas más y cerramos y pasamos a la mesa. Tengo a Juan y después Roberto. Mareco, no, a ver si está bien interpretado y vuelvo de vuelta al número frío. En la transparencia final que mostraste el impacto de la mejora, donde cambiaban el 100%. En el margen bruto total, creo que adelanta 90 millones de dólares. Ahí pasa. 90 millones de dólares en 19.000 productores. ¿Interpreto bien? Sí, ¿dónde lo ves la diferencia? Sí, en ingreso Margen capital, bruto, 1.403, 1.490. 87 millones en 19.000 productores. 951 a 1040, ¿verdad? Este es el cambio. No, el margen bruto arriba. Ah, el margen bruto me está hablando. Sí, 1.403, 1.490. O sea, 87 millones de dólares en 19.000 productores. En 19.000 productores, sí. Déjame ver qué se excluye. Sí, esto está expandido para todos los productores, aunque en la muestra algunos que se dejaron afuera porque no están caracterizados, pero esto está expandido, sí. Por eso, un poco creo que va atado a las reflexiones que estaban haciendo recién. Son 4.500 dólares por productor. O sea, movemos radicalmente el promedio, cambian todos los productores el salto, los productores avanzados incrementan un 30% la productividad y significa 4.500 dólares por productor. No sé si va por ahí. Sí, no estoy tan seguro de eso, porque como yo decía hoy, esto no sé muy bien qué representa. Esto es una acumulación de todo lo que son transacciones intermedias en todo, ¿no? Me cuesta un poco ver si esto realmente es el incremento de todos los productores, ¿no? Debería ser. Debería ser, sí, porque son los, sí, deberían ser. Sí, no, pero... ¿Cómo? ¿Cómo que se duplica? No. Sí. Sí. No, a mí me gusta el hecho de segmentar las cosas. Me parece bien importante, si sean eso en esos términos o no. Creo que está bueno la intención de todo el análisis. Está bueno identificar dónde vamos a tener los impactos. Digo, lo usamos cuando vos querés en marketing o lo que sea. Bueno, yo quiero hacer mi número de ventas o lo que sea. Bueno, ¿dónde voy a poner el énfasis de la cosa? Lo mismo, bueno, ustedes son vendedores de tecnología, ¿dónde vamos a aplicar esto para que tenga un impacto importante? Eso me parece que está bueno. La otra cosa que sumaría, me parece, es hacer ese mismo análisis con el espaciamiento, la distribución espacial en el territorio. O sea, efectivamente dónde es que están, porque creo que ahora hay oportunidad con la desagregación por seccionales y todo eso, de identificar claramente, bueno, ese segmento de pegada, dónde es que se encuentra espaciado geográficamente, porque ahí nos va a empezar a dar ideas de cómo abordar el tema. Particularmente en la región este, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad muy clara, porque acá tenemos 3 condiciones agroecológicas bien marcadas, y muchos productos, y los potenciales de esas subregiones están claramente marcados.
Y el abordaje que nosotros podemos hacer cruzando este análisis en la región este, cruzando esto con el tipo de productor que tenemos en las 3 subregiones, yo creo que nos puede dar rápidamente pistas de cómo abordar, ya sea no solo de INEA, sino que también del sistema de transferencia de tecnología en su conjunto, de forma de lograr que esos resultados sean rápidamente conseguibles, me parece a mí. Un comentario que quería poner ahí.